Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Ay, corazones, qué intenso se está volviendo este movimiento, corazones, de la serie de los sueños y yo. ¿Por qué? Porque fíjate, cuántas personas nos empezamos a sintonizar con la atención, con el objetivo del tema de los sueños, ¿no? Y justo de un día para el otro, Me encantan sus comentarios. Hay quien me dice que hasta me soñó a mí, que empiezan ahora a poner atención a esos sueños antiguos que recuerdan, que seguramente son parte de tu archivo, ¿verdad? Que tú recuerdas haber soñado alguna vez alguna cosa. ¿Te fijas que solo es cuestión de que nos sintonicemos en esa carretera y cosas impresionantes empiezan a suceder cuando varios humanos ponen atención en un mismo objetivo? El tema es que estamos divididos, que estamos separados, ¿verdad? Que cada quien pone atención a cosas que generalmente el sistema o la matriz nos dice que tenemos que poner atención. Por eso divide y vencerás. Pero cuando nos unificamos al menos en una atención, en algo que a simple vista parece solamente trivial, fíjate cuántas cosas pasan de un día para el otro. Así que bueno, corazones, estamos el día de hoy continuando con nuestra serie de los sueños y yo en nuestra parte 3. Y bueno, pues continuando con este recorrido o viaje que vamos a hacer a través de mucha información recopilada de manera ancestral para comprender que recordar los sueños es un acto de presencia espiritual, donde hay más energía puesta y más atención puesta en el ser superior, en la parte sutil, que en la criatura humana densa. Entonces, he ahí la llave, corazón. Cuando yo estoy más presente en mí, en mi centro, en mi ser, que no se llama así, porque este nombre pues es para esta persona, este personaje, esta encarnación, que no es hombre o mujer, o que no es específicamente esas etiquetas que nos han dado, bueno, pues yo le voy quitando densidad a la criatura humana, esa criatura humana mamífera, que obedece a la manada, que tiene necesidades muy reptilianas, pero cuando ponemos mucho más atención en el ser, por eso te habla que los sueños son como un parámetro, ojo, al acceso de todo mundo, al acceso de todo mundo, desde bebitos hasta muy ancianitos. Esta es una facultad de nosotros, de la experiencia humana. Entre más presencia espiritual tengas, entre más estés en tu energía y atención en lo que realmente somos, le vamos dando más energía a ese ser que a la criatura humana densa. Por eso es que los niños, a mí me ha pasado muchas veces, que le refieren a sus padres que ellos son los que sueñan al abuelito que falleció, que sueñan al perrito que falleció. ¿Por qué? Porque ellos, al tener una conexión mucho más pura y limpia dentro de su campo áurico hacia afuera, pero también hacia adentro en su corazón, reciben perfectamente mucho mejor los mensajes. A veces no pueden ni hablar y ahí andan contando, o cuando empiezan a entender que ese sueño también son ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, quitarle peso o densidad a la criatura humana es darle menos importancia, vamos a decir, a nuestro pequeño ego, que le da una falsa identidad y un falso yo a nuestra existencia. Y por eso soñar nos recuerda lo libres y lo luminosos que somos realmente en nuestra alma, que nuestra alma solamente es una interfaz, vamos a decir, es el wifi de la comunicación con el ser, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos sueños
así muy gozosos, muy emocionantes, muy, ¿cómo te quiero decir? Muy gozosos, a veces en volar, a veces en ver alguna parte de la naturaleza, a veces en esta sensación etérica de libertad, por eso se relaciona mucho a volar. Es cuando tu alma te recuerda realmente quién eres, lo libre que eres, para que no se te olvide. Y si tú logras conseguir traer ese pedacito de sensación de libertad, pues otras decisiones tomaríamos, ¿verdad? El tema es que despertamos y que nuestro ego, nuestra parte densa de este personaje, pues sabotea, digamos, la parte sutil de los sueños. Entonces, recordar que los sueños, corazones, es como recordar nuestros sueños, es como ir estando, pues, en más sintonía con mi yo interior e incluso en el sueño, donde podemos conseguir presencia, conciencia, permanencia, ¿no? Estar más alertas durante el sueño, y esto es lo que se llama sueños lúcidos, eh, viajes astrales, ¿verdad? Que ya es como, vamos a decir, la siguiente fase. ¿Por qué? Porque si ni siquiera le practico echarme el brinco para allá, porque tengo mucha densidad acá y tengo mucho estrés acá, y no permito, neurociencia dice, bueno, no llegas a esas ondas cerebrales de sueño profundo, porque estoy más estresado acá, en lugar de entender que la vida real es allá, en el viaje astral. O tengo muchas creencias que si se me subió el muerto, que si me voy a morir, que si me voy a quedar en el viaje. No, hombre, o sea, realmente eso son creencias. De eso hablamos en los podcasts anteriores, que esas son las limitaciones, tener candados o creencias egoicas llenas de miedo. Entonces, cuando yo consigo el viaje de aquel lado, ¿verdad? El viaje de aquel lado y puedo darme cuenta que estoy soñando, estoy en el sueño y digo, estoy soñando, ¿verdad? Estoy consciente también allá. Bueno, ese sería el ejercicio espiritual de cada uno de ustedes cada noche. Encontrar que cada noche es una posibilidad y un viaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo consigo tener mi conciencia en donde permanezco alerta, ahí es importante lo siguiente que te voy a decir con los sueños. Fíjate, no es necesario interpretarlo todo. La verdadera transformación comienza cuando simplemente me abro a sentir lo que el sueño trae. Porque a veces solo hay una imagen, ¿verdad? A veces no hay imágenes, solamente hay emociones y cosas indescriptibles que van a determinar tu sueño, ¿verdad? A veces simplemente hay una emoción. A veces solo hay una frase, una voz que dice tu nombre o que reconoces la voz de quien es o que de plano no la reconoces, pero no hay imágenes, no hay emociones, solo hay una frase, sin imágenes. Entonces, todas estas cosas te pueden traer muchísimos mensajes atados, que a veces todo lo que necesitas solamente es tomar lo que el mensaje del sueño te quiso hacer sentir. Y de esa manera, a veces es todo lo que necesitamos para dar un nuevo paso en la vida, para tomar otra determinación, para tener un cambio de creencia o un cambio de pensamiento. El error más importante cometido por el ego humano, por una mente, como dijimos, ¿no? De la criatura humana densa, egoica, muy 3D, vamos a decir. El error es pensar que el sueño debería de ser un documental. Imagen, sonido, horario, ¿no? Que me digan la hora, con estadísticas, con cifras, con horarios, con datos duros. Si te das cuenta que eso es muy 3D, eso es muy denso. Eso tú quieres interpretarlo en español, porque es tu idioma, por decir. El error más egoico es pensar que si el sueño no es así, explícito, entendible, documental, entonces no sirve.
Y los que no servimos somos nosotros en nuestra parte de presencia espiritual, porque eso es solamente la mente consciente la que mide el tiempo, el calendario, el día tal, es de noche, es de la mañana. Inclusive evaluamos que los sueños puedan tener mayor valor porque es un sueño en la noche o una siesta. Y las siestas también cuentan, porque al final del día, pues consigues el salir, dejar el cuerpo ahí descansando para que puedas salir a la parte sutil. Entonces, los sueños, para que sean valiosos, no tienen que ser un documental de tercera dimensión cifrado para que tú lo entiendas en tu mente egoica consciente. El sueño es un mensaje mandado por tu ser hacia la parte astral. Y cuando esta parte de aquí, tu personaje, tu horario, tu estrés, tú es que tengo que sacar no sé qué trabajo, factura, la lavadora, este de aquí está tan densificado, se cree pues que es no va a permitir que el otro entre. Y luego el otro le manda mensajes, le manda una imagen, le manda una frase, le manda una imagen de un objeto, le manda solamente emociones o sensaciones en su cuerpo, inclusive sensaciones en el cuerpo. Entonces, cuando solamente tu ser te manda una imagen, pues, ¿qué hacemos? La desechamos. Ay, se me olvidó. No, no entendí. Ay, sabe que soñé, pero no entendí. Claro, es que lo quieres entender con la mente más baja, la mente más densa, la mente más pequeña. Y entonces el ojo, el oído y la mente de los sueños está en nuestra intuición. Por eso es que el mayor valor que le puedes poner al recuerdo y a la comprensión de tus sueños es el valor que tengan para ti en este momento de tu vida esos sueños. ¿Dónde lo coloco? ¿Qué me querrá decir? Entonces, por ello, el primer ejercicio que te recomiendo es muy simple, pero muy poderoso, sin duda. Entonces, este ejercicio es que al despertar, te quedes en silencio al menos un minuto con los ojos cerrados todavía, aunque ya seas consciente de haber despertado. No te precipites al celular, no te precipites a levantarte de la cama, al baño o a hablar, porque cuando hablas estás cambiando y switcheando de atención, también de onda cerebral. Y lo que perderás entonces, eh, pues son bits de información que están en una capa muy amplia, ¿no? Tampoco pienses en el día, simplemente permanece en silencio con tus ojitos cerrados un minuto en la mañana, no pienses, que no sea la criatura humana densa la que vaya a ganarle terreno y dominación, a taponear al ser sutil que te visita, que eres tú mismo, a través de lo que entiendes como el universo. Es un gran archivo de información que tu ser te trae. Entonces, más bien, no pienses, recuerda y toma nota. No te desesperes, no verbalices, solo pregúntate en ese momentito de silencio con el ojito cerrado todavía, permitiendo que todas tus partículas sutiles se integren al cuerpo material. Y puedes preguntarte, ¿qué querría mostrarme mi sueño? Porque si preguntas con una sincera intención, es como hacer una invitación a que la sabiduría, el archivo descargado en ti del sueño resurja y yo lo pueda traer, repito, una frase, una imagen, una sensación en mi cuerpo, un sentimiento, una emoción, y yo lo traiga cada vez más nítido. A lo mejor no es necesario recordar e interpretarlo todo, porque es mucha información que en esta capa densa no cabe, pero sí rescatar lo que te quería decir y traer una ganancia, un fruto. Y bueno, corazones, para cerrar el día de hoy, nuestra parte 3, te voy a dar unos cuantos ejemplos de, bueno, situaciones que me ha tocado a mí acompañar o percibir en el tema de los sueños para que entiendas los conceptos
hacia los que te quiero invitar a observar. Fíjate, en una ocasión un señor tenía un proceso infeccioso en su cuerpo, pero no le daban en dónde estaba. Entonces ya le habían sacado sangre, ya había hecho pruebas de orina, ya sabes, lo típico. Sin embargo, no le daban en donde él estaba en estos procesos de fiebre, a veces se iba la fiebre, a veces venía. Total que no le daban en donde tenía la infección. Entonces, esta persona refiere un día en la mañana haber recordado que se levantaba como tal cual, como nos levantamos todos en la mañana a nuestro baño, a lavarnos los dientes, a ir al baño, a asearnos, que su cuerpo, esto te ha de haber pasado también muchas veces, en donde piensas que ya te despertaste. Entonces, pero no, sigues dormido. Entonces este señor desplazó lo mismo, se levanta de su cama, se acerca al lavabo, se mira al espejo y lo primero que hace es buscar su cepillo de dientes en el sueño. Entonces, pero pensando ya, vamos a decir que su conciencia pensaba que estaba despierto. Y entonces no encuentra el cepillo, no encuentra el cepillo, no encuentra el cepillo. Y buscando el cepillo, se da cuenta que hay como una especie de sangre en el lavabo. Y entonces él se mira en el espejo, abre su boca y ve un área de sus muelas con sangre, como que se le estaba cayendo. Entonces, cuando de repente se despierta y se da cuenta que estaba en su cama, que no se ha ni siquiera levantado al lavabo. Entonces se queda pensando con esta sensación de estaba viendo la sangre y mis muelas. Entonces, en su sueño, inmediatamente lo que hizo fue ir al dentista, aunque no aparentaba ningún daño, y el dentista le dijo que lo que tenía era un proceso infeccioso de ese lado de la boquita. Es decir, en su sueño aparece la respuesta que le da la solución al proceso infeccioso. Entonces, a mí me parece eso que es una de las cosas más maravillosas que podemos entender en ese momento de mi vida. El sueño es para ese momento de mi vida. Y cuando son sueños premonitorios, nosotros ir afinando nuestra antenota de presencia espiritual para entender que a lo mejor eso va a suceder más adelante, anotarlo siempre. Es también muy común tener sueños recurrentes. A mí me ha pasado desde hace algunos años que tengo sueños recurrentes que no había podido hilar. O sea, no es la misma casa, no es la misma escenario, no es la misma información, pero siempre queda la misma sensación, la misma sensación. Aunque hay escenarios diferentes, siempre con entornos parecidos, ¿no? Siempre son, vamos a decir, casas, pero la sensación que me queda en el sueño de no recordar, de no recordar, de no recordar, de no recordar, esa en ese sueño recurrente, cuando empecé a poner atención de cuántas veces he soñado esto. Ahora cada vez que sueñe que no puedo recordar, dentro del sueño tengo que decir sí puedo recordar. Sí sé que sí tengo el valor de ver. Porque acuérdate que hay alguna razón por la que está velada la información y decimos en el sueño, no me acuerdo, estoy perdido, se me olvidó, no quiero ver. Entonces toda esa negación que esté ahí, al poner conciencia, eso es algo que te puedo aconsejar, que cuando he ido a mis sueños recurrentes en donde no recuerdo dónde quedó mi casa, no recuerdo, entonces he pasado por tantas variables de interpretación que decidí solamente quedarme con la sensación de no recordar. Y entonces dije, la próxima vez que vuelva a soñar voy a decir, sí voy a recordar, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y en ese momento han dejado de suceder esos sueños recurrentes. Entonces sigo en esa investigación. ¿Qué te pasa? Sí, por eso traigo varias líneas de investigación en los sueños, ¿eh? Yo chambeo más del otro lado que de este, aunque no lo creas. Si en este lado trabajo, imagínate del otro. Muchísimo. Tips que les iré dando más adelante. Otra es cuando las personas refieren soñar a las personas muertas o fallecidas recientemente o así. Una vez una persona me refiere de recién que había fallecido su mamá y que obviamente pues no fallece en circunstancias aquí en donde pues no están ciertos hermanos, no pueden acompañar al velorio de aquí a que llegan,
pues ya sabes, estos dramas familiares. Entonces, como esa persona era muy nerviosa, muy estresada y sobre todo con mucha culpa, pues los sueños no llegan para esa persona. Pero a su hijo adolescente, puberto entre 12 y 13 años, un día en la mañana se levanta este muchachito y le dice, papá, soñé a mi abuela, o sea, a la recién fallecida madre de esta persona. Soñé a mi abuela, estaba vestida con un manto azul y le empieza a narrar. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada, solamente la veía que se sonreía mucho y que estiraba sus brazos hacia afuera, ¿no? En esta señal de liberación. Como el chico sí puede recibir sin filtro, sin estrés, sin culpa el mensaje, pues es ahí donde esa conciencia que perteneció a lo que fue su madre puede comunicarse y decirles que está bien, que se liberen, que ella está feliz, que está sin peso. Y bueno, pues ese manto azul son información que refiere la persona que reconoce cómo esa era mi mamá, ¿vale? Y de la misma manera me acuerdo cuando mi padre falleció, a pesar de tantos años en los que no tuve yo contacto con él ya desde que era niña hasta mi vida adulta, pues hubo muchos años de laguna, de ausencia. Yo siempre recordaba en mis entre sueños de niña a mi papá, pues un hombre grande, muy velludo, con una voz muy armoniosa, con unas manos muy grandes, pues porque yo era muy chiquita, ¿verdad? Cuando ya lo vuelvo a ver de adulta, pues ya era yo hasta más alta de tamaño que él. Pero cuando falleció, a pesar de la ausencia y de no conocernos mucho y de no haber convivido mucho ya de grandes, yo me acuerdo que lo único por lo que me apachurraba mi corazón con su muerte era, bueno, porque si él se tenía que ir, se tenía que ir y era mejor que se fuera que haber quedado cuadrapléjico o derramado después de un infarto de ese tamaño que tuvo, ¿no? O sea, es mejor si se va que se vaya, porque irse en partes que difícil para todos. Pero bueno, como no es el tema es que cuando yo apachurré mi corazón por su fallecimiento, me acuerdo que lo único que yo sentía que iba a extrañar más era su voz. Y me acuerdo esa noche haberme dormido hablando con él, diciéndole, papá, voy a extrañar tu voz. Tu voz para mí es espectacular. Mi papá tenía una voz así muy, muy masculina, muy ceremoniosa. Tenía una voz bella para mí. Entonces esa noche en el sueño me acuerdo perfecto haber despertado, no verlo, nunca lo vi en mi sueño esa vez, lo he soñado muchas veces, pero esa vez, tras esa programación de la noche de haber tenido este dolor tan profundo de la voz, no lo vi, no lo olí, porque también hay sueños donde puedes oler, lo escuché perfectamente su voz. Y ahí entendí que nunca, jamás se puede ir, que su voz está en mi voz y que los que se van nos han regalado su energía, corazones, por eso estamos vivos. Y que claro que en los sueños, a los que más extrañamos y más amamos, ahí nos podemos ir a jugar, nos podemos ir a convivir, a platicar, a existir en ese amor cuando en la tierra no se pudo. Y eso aplica para bebés, mascotas, todos los que han partido, con los que estamos conectados en este hilo de conciencia. El viaje astral o el campo astral o los sueños es el lugar en donde podemos existir con ellos. Entonces, esta es la invitación para que cada noche vayas descubriendo más cosas que tu corazón tiene sin resolver. Como decíamos, a veces los sueños son muy difíciles porque es algo que no tenemos resuelto. ¿Qué tal que te programas para resolverlo y para liberarlo? Es así de fácil. Y sobre todo lo más importante, que lo experimentes y que me lo cuentes. Te dejo un abrazo grande y ¿qué te parece? ¿Qué le seguimos mañana? Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.